Bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. El día de hoy empezamos ya a revisar los temas propios de este curso de Física 2. Y les recuerdo que cuando quieran participar únicamente activen su micrófono y nos lo hacen saber, por favor. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguna pregunta, duda, comentario que quieran hacer? ¿Algo que tengan por ahí pendiente que quieran expresar? No, maestro, sí está bien. Gracias, Luis. ¿Alguien más, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Vale, gracias. Vamos entonces voy a compartir mi presentación para que empecemos a ver el tema del día de hoy. Por aquí la tengo. Vale, vamos a hablar de las leyes de Newton. Ustedes ya vieron por ahí un video, ya identificaron algunos de estos conceptos. Ya seguramente algunos ya revisaron los materiales propuestos en Khan Academy, entonces ya tenemos una cierta base sobre la que hablar. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de estas leyes de Newton, la primera, la segunda y la tercera, y algunos conceptos como el concepto de masa y sus unidades en diferentes sistemas. Vamos a ver cosas como las que tienen aquí, que están aquí representadas, la aplicación de fuerzas a cuerpos, de tal manera que todas estas cosas que están aquí representadas pues tienen que ver precisamente con las leyes de Newton. Para poderlas determinar, vamos a hacer uso de las leyes de Newton. Acá del lado superior derecho tenemos esta imagen que nos representa la ecuación más característica y de hecho la principal de las leyes de Newton, y vamos a ir desglosando esto parte por parte, muchachos. Les recuerdo que si necesitan participar, si desean expresarnos algo en su momento, activen su micrófono y con gusto los escuchamos. ¿Vale? Entonces aquí tengo mi primera lámina en la que hago énfasis en que vamos a estudiar en este curso el tema, esta primera parte del curso, vamos a estudiar la dinámica. La dinámica que es, del lado izquierdo está esa definición, que es una parte de la física, que es la que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos. Y bueno, aquí se me quedó otra vez un error en el movimiento de los cuerpos. Aquí es atendiendo, no sin atender, esto es atendiendo a las causas que lo producen. Muchachos, les quería preguntar, ¿qué es la causa que produce el movimiento? ¿Alguien tiene una idea? ¿La fuerza? Una fuerza, muy bien. Entonces, para provocar un movimiento en un cuerpo cualquiera, lo que tenemos que hacer es aplicar una fuerza. Entonces, esta parte de la física, que es la dinámica, estudia precisamente las causas que producen ese movimiento. Aquí está mal, bueno, ustedes lo corrigen. Debe ser parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo a las causas que lo producen. Y la causa que produce el movimiento efectivamente es la aplicación de una fuerza. Y entonces del lado derecho me dice que esta dinámica se fundamenta precisamente en esas tres leyes de Newton que ustedes ya revisaron, ya tienen por ahí una noción de lo que se trata cada una de estas leyes. La primera ley que se denomina de la inercia, que está acá representada por esta imagen, aunque esta ley propiamente no fue original de Newton, sino que él, bueno, retomó la idea que ya había expresado muchos años antes, parece que incluso más de un siglo antes, Galileo, que ya tenía una noción de esta inercia que tienen los cuerpos cuando tienden, más bien cuando tienden a cambiar más bien se oponen a cambiar de estado, ya sea que pasen de reposo a movimiento, de movimiento a reposo. Esta es una medida, déjame ver qué nos dice. Ok, no, se pueden salir y si tienen problemas con su conexión, se pueden salir y volver a entrar sin ningún problema. Adelante. Entonces, esta primera ley de la inercia del principio de Galileo, también así se conoce, pues nos muestra por qué tiene que ver con cuál es la resistencia a cambiar de un estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, y vamos a ver de qué depende más adelante. Nuestra segunda ley de Newton de la aceleración,
así yo la denomino, pero por ahí hay alguna denominación diferente. Y yo la denomino así de la aceleración porque está expresada efectivamente en función de la aceleración y se da la relación entre las diferentes variables, que en este caso son la fuerza y la masa, pero lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante. Y la tercera ley, creo que casi todos la conocen y la recuerdan como la ley de acción y reacción. Tenemos un ejemplo en esta imagen de abajo, en la que este jugador de básquetbol lanza un balón contra la pared, y en el momento del contacto con la pared, el balón ejerce una cierta fuerza sobre la pared, pero la pared también reacciona a esa fuerza que le aplica, y entonces aplica una fuerza igual, pero en sentido contrario, de tal manera que el balón rebota en esa pared. Entonces aquí es un ejemplo de esta fuerza de acción y reacción. Muchachos, voy a la siguiente lámina. Acá está. Y entonces aquí tengo un poco más desglosada lo que es esta primera y segunda ley de Newton, muchachos. Desde luego vamos a encontrar N cantidad de definiciones, N cantidad de formas de expresar estas leyes. Varían palabra por palabra. Lo importante es tener la noción práctica de lo que dice cada una de estas leyes. Entonces, la primera ley, muchachos, la ley de la inercia, se refiere a que todo cuerpo debe de permanecer o permanecerá en estado de reposo o movimiento, a menos que se le aplique una fuerza que le obligue a cambiar de estado. Es decir, este chico que va en su bicicleta, pues está en movimiento, está corriendo en su bicicleta, y pues va a tender a permanecer en movimiento hasta que aplica los frenos de su bicicleta porque se le atraviesa el perro. Entonces él tiene la tendencia a permanecer en movimiento, por eso sale disparado de su bicicleta y finalmente va a terminar en el suelo. Entonces, este chico tiene una inercia de movimiento que causa que salga proyectado de su bicicleta. De igual manera, por ejemplo, muchachos, si tenemos una piedra, un mueble en cualquier lugar, pues ese mueble va a permanecer ahí. No se va a mover, no se va a empezar a mover por sí solo hasta que no haya algo que lo mueva de ahí. Tal vez un movimiento de la tierra, tal vez alguien lo empuje, la piedra tal vez alguien la patee o la mueva con sus manos, y solamente en esa situación va a cambiar de estado, es decir, va a dejar de estar estático y se va a poner en movimiento. Para eso requiere, desde luego, que se le aplique una fuerza, mientras pues va a permanecer en la misma condición en que está. Muchachos, ¿alguna pregunta, comentario acerca de esta primera ley que ustedes ya leyeron? No, profe. No, maestro. No. No, profe. ¿No? No, profe. ¿Implementar? ¿No? No, sin comentarios. Vale, gracias, Luis. Vamos entonces a la segunda ley que está del lado derecho. Esta segunda ley que yo le llamo la de la aceleración, por ahí me parece que tiene un nombre también más rimbombante, por ahí le ponen. Pero bueno, yo le llamo la ley de la aceleración porque precisamente define la relación que hay entre la aceleración que adquiere un cuerpo cuando se le aplica una fuerza. Entonces se expresa de esta manera, dice que la aceleración que adquiere un cuerpo pues es directamente proporcional a la fuerza resultante que está aplicada sobre ese cuerpo, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Aquí tenemos esa expresión en la forma en que más comúnmente la vamos a encontrar, a partir de la fuerza, pero realmente esta segunda ley de Newton está expresada de esta forma. Dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada, es decir, esto va en el numerador de una fracción, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo al que se está aplicando esta fuerza. Hay que recordar varias cosas. Primero, la aceleración es una cantidad vectorial, es decir, es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, entonces la vamos a representar como un vector. De la misma forma, la fuerza es un vector. Las dos son cantidades vectoriales. Entonces,
aquí está expresado, lo que dice aquí en letras, está expresado matemáticamente en esta ecuación. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a tratar de analizar lo que dice, lo que está puesto en este diagrama, en este esquema que está en la parte superior. Muchachos, si se dan cuenta, aquí tengo un bloquecito que tiene una masa que denomino como M, a la cual está aplicando una fuerza que aquí se nombra como es la primera que estoy dibujando, pues como una fuerza 1, y tiene esta magnitud. Si se dan cuenta, tiene este tamaño. Eso me da la idea de que es más grande que esta fuerza que está aquí abajo, esta fuerza 2, que se está aplicando a esta misma masa, es decir, las dos cuerpos, en ambos casos es el mismo cuerpo, pero estoy aplicando dos fuerzas diferentes. ¿Qué pasa cuando hago esto? En el caso de la primera fuerza aplicada a esta misma masa, pues genero una aceleración en este cuerpo. Una aceleración que lo voy a llamar la aceleración 1. Desde luego es un vector. Esta fuerza también es un vector. Ahí lo estamos viendo cómo está representada. Y cuando yo aplico a esa misma masa, le aplico una fuerza 2 que es más pequeña, lo que le produzco es una aceleración 2. Una aceleración diferente a este cuerpo. Y entonces, ¿cómo van a hacer esas aceleraciones respectivamente, muchachos? Pues aquí tengo encerrada esta relación. Me dice que esta aceleración 1 va a ser mayor que esta aceleración 2. ¿Por qué razón, muchachos? ¿Alguien me quiere decir por qué razón va a ser más grande la aceleración 1 que la aceleración 2? ¿Por el tamaño de la fuerza? ¿Por el tamaño de la fuerza? Por el tamaño de la fuerza, muy bien. Si vemos aquí, aparentemente esta fuerza, al menos por dibujo, esta fuerza está dibujada como si fuera más grande que esta. Entonces, la fuerza, aquí hay una fuerza mayor, aquí hay una fuerza menor. Entonces, si hay una fuerza mayor sobre la misma masa, pues es de esperar que vamos a obtener una aceleración mayor, que esta aceleración 1 que tenemos aquí sea mayor que esta aceleración 2. De ahí porque dice que esta fuerza, esta ley, esta segunda ley de Newton, que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Si la fuerza disminuye, la aceleración disminuye. Ahí porque se dice que es directamente proporcional. Bien, entonces vamos a ver el segundo caso, muchachos. En el segundo caso, está a la derecha. Tengo aquí un bloque dibujado que tiene una cierta masa, que estoy aquí resaltando un poquito, una masa 1. Tengo un segundo bloque más pequeñito que tiene una masa 2. Entonces, si me doy cuenta, yo le aplico a cada uno de estos bloques, un bloque más grande y un bloque más pequeño, le aplico, pues esto me da la idea de que es la misma fuerza, es una sola fuerza F, que no diferencio porque digo que es la misma. Aplico la fuerza F a estos dos bloquecitos. Y entonces cuando hago eso, este color no se ve. Cuando aplico esta fuerza F a esos dos bloquecitos, en este caso la misma fuerza a esos dos bloques que tienen la misma masa, entonces, ¿qué pasa? Pues cuando aplico esa fuerza a la primera masa, le produzco una aceleración que le llamo la aceleración 1. Y cuando se lo aplico esta misma fuerza a una masa más pequeñita, denominada como esta masa 2, le produzco una aceleración 2. Y esto que está encerrado arriba me dice cuál es la relación entre estas aceleraciones. En este caso, la aceleración 1, que es esta de acá arriba, es más pequeña, es menor que esa aceleración 2. Pregunto ahora, ¿por qué razón la aceleración 1 es más pequeña que la masa 2? Perdón, que la aceleración 2. ¿Por el tamaño de la masa? Casi no te escuché, Juan, si me repites. ¿Por el tamaño de la masa? Tamaño de la masa, ok. Entonces arriba tengo más masa y como estoy aplicando una misma fuerza, pues la aceleración que logro es más pequeña. Abajo tengo menos masa. Como estoy aplicando la misma fuerza, la aceleración que tengo es más grande. De ahí entonces la relación entre
la aceleración de la masa. Me dice que es inversamente proporcional, es decir, si la masa aumenta, la aceleración disminuye, si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Entonces, bueno, esto es solamente la explicación de estos términos que están dentro de esta ecuación, que es la ecuación característica, y de hecho, la única ecuación, bueno, la única ley que tiene una ecuación matemática de estas tres leyes de Newton, y que nos va a ser muy útil en lo sucesivo para, pues, estudiar esta parte de la dinámica, para resolver problemas de dinámica. Es la base, conocer esta segunda ecuación, esta ecuación de la segunda ley de Newton, y la forma en que se comportan sus variables. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, complementar? No, maestro. No, maestro, nada que aportar. Vale, gracias. Voy entonces a mi siguiente lámina, muchachos. Tengo aquí precisamente la tercera ley de Newton. Esta ley que se denomina genéricamente como la ley de acción y reacción. Nuevamente les repito, pueden encontrar ustedes muchas definiciones, muchas formas de redactar esta tercera ley de Newton. Lo importante es que sepamos, pues básicamente a qué se refiere. Entonces, esta ley de acción y reacción del lado izquierdo me dice que cuando dos cuerpos interaccionan, cuando dos cuerpos interactúan, se ejercen fuerzas mutuas que tienen la misma magnitud, pero tienen sentidos contrarios, y estas fuerzas se generan a lo largo de la misma línea de acción. Es una definición válida, pero se me hace a mí un poco rebuscada, como que no le tomo el sentido, pero bueno, vamos a tratar de entenderla un poquito. Nos dice que la interacción de dos cuerpos, tengo aquí, en este esquema que está debajo del título, tengo dos esferitas que están, bueno, están sacadas de su posición de reposo, y entonces cuando se sueltan estas esferas, pues va a llegar el momento en que se junten y choquen. Entonces, si estas esferas chocan, la esfera de la izquierda le va a proporcionar, le va a aplicar una fuerza a la esfera de la derecha, pero también la esfera de la derecha le va a aplicar una fuerza a la esfera de la izquierda, y estas fuerzas están en la misma línea de acción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están en una misma línea imaginaria en donde se aplican, que es, en este caso, corresponde con el eje horizontal, con el eje X. Esta es la línea de acción de estas dos fuerzas. Esta va hacia la derecha, esta primera fuerza que la esfera de la izquierda ejerce sobre la derecha, va hacia la derecha, y la fuerza que ejerce la esfera de la derecha sobre la izquierda va hacia la izquierda, pero estas dos fuerzas son iguales en magnitud, pero son diferentes en dirección o en sentido. Por esa razón, tiene este signo negativo, quiere decir que va en sentido contrario. Entonces, bueno, aquí está la primera parte de esta forma de la tercera ley de Newton, muchachos. Tengo problemas con mi internet, a ver si no me congelo. Muy bien, muchachos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Siguen ahí? No, No, profe. maestro, ningún comentario. Vale, gracias. Entonces vamos, del lado derecho tengo la misma tercera ley de Newton en una forma en la que a lo mejor estamos más acostumbrados a verla, la hemos escuchado más comúnmente de esta manera, y me dice simplemente que a toda acción corresponde una reacción, dice de igual magnitud, pero de sentido contrario. A lo mejor es la más común que hemos escuchado. Las dos cosas dicen lo mismo, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo nuevamente. Si vemos aquí la imagen que está abajo a la izquierda, tengo aquí una persona que está empujando algo que no sé qué sea, puede ser un mueble, puede ser una pared, y entonces observamos que a medida que él empuja, pues está aplicando una fuerza sobre este mueble o pared, y pues esta fuerza pues puede variar en tamaño, pero siempre que varía,
Vemos que hay una fuerza que está representada con este color verde, que es contraria a la fuerza que está aplicando esta persona, y si se dan cuenta, siempre tiene la misma magnitud que la fuerza roja, pero además está en sentido contrario esta fuerza verde. Entonces, ahí podemos ver. ¿Cómo podemos expresar eso? Esta persona está empujando la pared con una cierta fuerza, pero a la vez la pared le empuja a él con esa misma fuerza, pero en la dirección contraria. Y está nuevamente el ejemplo del beisbolista que lanza su balón contra la pared. Cuando el balón toca la pared, le aplica una cierta fuerza a la pared en esa dirección, pero también la pared le aplica una fuerza del mismo tamaño, pero en la dirección contraria al balón, de tal manera que lo hace rebotar. Y es un ejemplo claro también de esta tercera ley de Newton. Y lo que tenemos abajo al final es un juego, no sé si es chino o es japonés, que a lo mejor han ustedes visto en algún video en la vida real, en la cual esta esferita de la izquierda pues golpea la primera, le proporciona una fuerza que es proporcionada a la segunda, a la tercera y a la cuarta, y cuando llega a la última, esta esfera del fondo se separa, luego regresa y se repite el ciclo continuamente. También es un ejemplo de esta fuerza de acción y de reacción. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe, ninguna duda. No, profe. Sin comentarios, maestro. No, profe. Vale, gracias. Entonces, vamos a seguir. A ver, aquí. Tenemos este siguiente concepto, muchachos, que es el peso de los cuerpos. Y vamos a definir este peso de los cuerpos. Sabemos que en la Tierra, aquí en el planeta Tierra donde vivimos, pues los cuerpos son atraídos hacia la superficie por algo que se llama el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, cualquier cuerpo que esté sobre la superficie o a cierta distancia de la superficie terrestre, hasta una cierta distancia, va a sentir esa atracción de la Tierra para hacerlo, para tender irse hacia el centro de la Tierra, irse hacia la parte interna de la Tierra. Entonces, esa atracción es debida precisamente al campo gravitatorio, a la gravedad que existe en este planeta. Y entonces eso es algo que conocemos y sabemos ya. De hecho, acá está expresado del lado izquierdo, dice que cerca de esta superficie, cada superficie terrestre, todos los cuerpos son atraídos hacia el centro. Con la misma aceleración, todos con la misma aceleración. Y esa aceleración es debida precisamente a este campo gravitatorio. Entonces, independientemente de dónde esté un cuerpo, sea lo que sea un cuerpo, vamos a llamar una persona, una cosa, una piedra, un avión, lo que sea, siempre va a sufrir una atracción que lo va a jalar, digamos, hacia el centro de la Tierra. Siempre, siempre, siempre existe esta atracción sobre cualquier cuerpo en cualquier punto de la Tierra. Y esa atracción va a tener una misma aceleración que es debida a la gravedad. Esta gravedad ya la conocemos, ustedes la han manejado en algún otro curso y tiene un valor numérico, muchachos. ¿Alguien se acuerda cuánto vale la gravedad, la aceleración de la gravedad? 9.17 Creo creo. que 9 puntos. Ah, sí, bueno, ya lo dijo él. ¿9 punto qué? Yo recuerdo 81, pero mi compañero dice 17. Ok, 9.8. Yo también 9.81. Ok, generalmente se maneja como 9.8 o 9.81. Para fines pacíficos y fines de simplificar los cálculos, en este curso, muchachos, vamos a manejar 9.8. Las dos cosas son correctas, 9.8, 9.81, pero yo prefiero, para simplificar un poquito, 9.8 metros por segundo. También es un valor muy usual. Metros por segundo cuadrado, porque es una aceleración. Tiene unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado.
Eso lo debieron de haber visto también en su curso de física 1, seguramente. Bien, y entonces del lado derecho me dice que de acuerdo con la segunda ley de Newton, la Tierra, que es este cuerpo, ejerce una fuerza sobre los cuerpos que se denomina el peso de los cuerpos, y está representado por esta letra W. El peso de los cuerpos lo vamos a representar con esta letra W, que se llama, perdón, que proviene del inglés weight, por eso W, y entonces el peso siempre lo vamos a representar con una letra W. Pero de acuerdo, ¿se acuerdan con la segunda ley de Newton? ¿Cómo está expresada la segunda ley de Newton? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿A qué es igual la fuerza? Perdón, ¿qué dijo? No les ¿Cómo se expresa escuché. la segunda ley de Newton? ¿A qué es igual la fuerza? Entonces era igual a masa por aceleración, ¿no? Masa por aceleración. Muy bien. Masa por aceleración. Y entonces el peso de los cuerpos también es una fuerza. Es la fuerza con que la Tierra atrae a cualquier cuerpo que esté sobre superficie a cierta distancia. Entonces este peso también es una fuerza. Y como es una fuerza, pues se obtiene por medio de la ley de Newton. Resulta entonces de multiplicar la masa de un objeto por la aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad, que es la que produce el campo gravitatorio o la Tierra al atraerlo hacia su centro. Entonces, de esta manera se puede determinar el peso de un cuerpo. Ya tengo marcado. Siga. Bien, entonces, de esta manera determina el peso de un cuerpo, multiplicando la masa por la gravedad. Muchachos, ¿qué es la? Bueno, hemos estado hablando de la masa, pero ni siquiera la definimos, no pregunté en su momento. Perdón por el lapsus. ¿Qué idea tenemos de lo que es la masa, muchachos? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, me parece que sí hay una definición así. De hecho, es algo que manejamos desde la primaria, por ahí así la secundaria. La cantidad de materia. Ajá, ok, sí. Esa se acerca un poquito más. La cantidad de materia que tiene un cuerpo es precisamente la masa. O sea, no sé si tengo aquí, por ejemplo, tengo dos imanes que utilicé en la clase anterior. Tengo aquí, ¿sí me ven? Sí. Tengo aquí estos dos imanes. Si se dan cuenta, este es un circulito pequeño. Y tengo aquí este otro más grande. ¿Cuál tendrá más masa, muchachos? ¿El negro o el blanco? ¿Cuál tiene más masa? El blanco. El blanco, bueno, es color acero. Es claro que este tiene más masa porque tiene más materia, y este que es más pequeñito pues tiene menos materia, entonces tiene menos masa. No necesariamente menos peso, pero bueno, sí. Si tiene menos masa, necesariamente tiene menos peso. Pero bueno, aquí, muchachos, puse unas básculas como esas que utilizamos eventualmente para pesarnos, porque, pues no sé, el del lado derecho es una báscula como para pesar alimentos, el lado izquierdo es una báscula que se utiliza para pesar a las personas. Pero aquí hay una confusión que quiero aclarar. Estas básculas no miden el peso. Estas básculas lo que miden es la masa, porque lo que medimos con ellas es masa. ¿En qué está, muchachos, expresada cuando se suben a la báscula, qué es lo que miden? ¿En qué unidades? Kilogramos. ¿Sí? Y cuando pesan la sal que le van a poner a un alimento, ¿en qué lo miden? Gramos. En gramos. De manera regular es en gramos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, medirían en gramos y aquí en kilogramos, ¿no? Porque dependiendo del tamaño del objeto. Y entonces, por esto que estamos midiendo estas dos unidades, son unidades de masa.
no me cayó bien el color de este fondo porque me cuesta mucho trabajo. Bien, entonces aquí lo que medimos con estas unidades es masa, gramos o kilogramos. Del lado izquierdo tenemos las unidades en el sistema internacional o en el sistema MKS, que ustedes estudiaron en su curso de Física 1. Las unidades de masa en el sistema MKS son kilogramos. Y del lado derecho tenemos las unidades del sistema de unidades del CGS, o CGesimal, y en ese la masa se mide en gramos. Y entonces, muchachos, la fuerza, que se llama peso, ¿en qué se medirá? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene una idea en qué se mide el peso? La verdad, no. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En newtons. En newtons, bueno, pudiera ser, sí, en newtons. Si multiplicamos, ¿qué por qué? La masa por la gravedad. Ah, ok. Y antes de eso, un minuto, perdón. Antes de eso, esta gravedad que tengo expresada aquí como 9.8 metros por segundo es desde luego en un sistema que se llama, el sistema internacional, el sistema MKS, mejor conocido como internacional, y simbolizado así. Entonces, pero esta misma gravedad yo la puedo expresar en unidades del sistema CGS. ¿Alguien se acuerda en el sistema CGS cuánto vale esta aceleración de la gravedad? ¿Lo usaron en su curso anterior? ¿Cuánto vale? ¿Alguna idea, muchachos? De mi parte, no. ¿No? ¿Alguien por ahí que sepa, que se acuerde? No, profe, no me acuerdo. La aceleración de la gravedad en el sistema CGS. ¿No? Bueno, para avanzar pues lo voy a poner yo. La gravedad en el sistema CGS es de 980 centímetros por segundo cuadrado. Si se dan cuenta, lo único que cambié fue transformar estos 9.8 metros a centímetros y multipliqué por 100. Y entonces obtuve 980 centímetros por segundo cuadrado. El tiempo es exactamente el mismo en las dos unidades. Ok. Y entonces, si necesito calcular el peso de los cuerpos de un cuerpo, pues tengo que hacer el producto. El peso de un cuerpo va a ser el producto de su masa por la aceleración de la gravedad. En el primer caso, en el sistema internacional, muchachos, la masa, ¿en qué la mido? ¿Kilogramos? Kilogramos, sí, gracias. Y la aceleración de la gravedad, ¿en qué lo mido? Gramos, ¿no? La aceleración de la gravedad G. ¿Kilómetro? Metros por segundo. Acá está abajo, muchachos, ¿en qué? Metros por segundo. Cuadrado. Cuadrado. Metros por segundo cuadrado, ok. Entonces, si multiplico masa que está dada en kilogramos por metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, obtengo una unidad que efectivamente ustedes ya mencionaron por ahí, que se llama Newton. Un Newton es 1 kilogramo metro por segundo cuadrado. ¿Vale? Eso tenemos que recordarlo porque lo vamos a usar más adelante. Bien, en el mismo caso, pero si ahora utilizamos unidades del sistema CGS, centímetro gramo segundo, muchachos, la masa, ¿en qué la expreso? Gramos, ¿no? En gramos, ok. Y la aceleración de la gravedad, ¿en qué? ¿Qué unidades? Centímetros. Sobre segundo al cuadrado. Muy bien, centímetros por segundo cuadrado. Se escribe sobre segundo, pero se lee por segundo cuadrado.
Bien, y entonces si tengo una combinación de gramos por centímetro sobre el segundo cuadrado, voy a obtener una unidad de fuerza, de peso o de fuerza, que dijimos que el peso también es una fuerza, que se llama DINA, que también han oído ustedes nombrarla. Entonces, DINA son gramos por centímetro sobre segundo cuadrado. Y entonces creo que la vamos a tener que dejar hasta ahí, no vamos a tener oportunidad de hacer unos ejercicios. En la siguiente sesión haremos unos ejercicios para calcular el cuerpo, el peso de un cuerpo, y y pondremos en práctica esto, muchachos. Hasta aquí una pregunta, alguna pregunta, comentario, duda que quieran No, hacer. profe. ¿Vamos bien? Ujú. Sí, Bien, vamos. sí, maestro, sin dudas hasta ahorita. Gracias. Voy a dejar de compartir eso, voy a compartir rápidamente mi pantalla para registrar, a ver si nos da tiempo, sus participaciones. Tenemos alrededor de 1 minuto. Bien, muchachos, entonces, y ahorita todos tienen asistencia. No se los olvide registrar su asistencia, muchachos, por favor, en el formulario que se va a activar al término de esta sesión. Recuerden que el día de hoy solamente vamos a tomar una sesión de 1 a 2, y en la próxima tenemos otras 3 horas, 3 sesiones como esta. Muchachos, ¿quién me ayudó en esta sesión? ¿Quién participó? Luis Farid. Luis Farid, ¿vale? ¿Quién más? Estrella es Aguilar. ¿Nombre y Juan apellido? Alonso. ¿Estrella qué? No. ¿Quién más? Ana Fernanda. Juan Alonso. Sí. ¿Quién más? Yo, profe, Juan Carlos. Juan Carlos Martínez. El de Martínez Juan Carlos, ok. ¿Quién más? Nereida Francisco, profe. ¿Francisco qué, perdón? Nereida. Nereida, ¿estás? No te veo. Ya, profe. Ana Fernanda. No te veo, Francisco Nereida. Ahí. Bien. ¿Quién más? Yo, profe Josué Mateo. Edgar de la Cruz. ¿Josué qué? Mateo. ¿Apellido es Matthew? Bautista Rodríguez, perdón, apellidos. Bautista Rodríguez, ok.